Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar por contrastar con toda esta fantasía peligrosa y criminal. Vamos a hablar de utopías, que parece un poco a contracorriente, pero a lo largo de la presentación creo que entenderéis por qué y por qué nuestro propósito en el proyecto Fundación Asimov pues es recuperar este discurso y esta narrativa utópica. Mi nombre es Salvador Bayarri, soy, escritor de ciencia ficción y uno de los colaboradores del proyecto. ¿Cuál es el plan de la charla? Vamos a hacer un breve repaso didáctico sobre lo que es la tradición de la literatura utópica, cómo nace, cuál es su propósito y concretamente, ya que nuestro proyecto se llama Fundación Asimov, vamos a hablar un poco de nuestro santo patrón, que es Isaac Asimov, y cómo él abordó en su literatura ciencia ficción esta visión del futuro con ciertos componentes utópicos. Hablaremos de mi libro muy brevemente, pero la parte que creo que resultará interesante también es conocer qué hace el proyecto Fundación Asimov y concretamente qué hace aquí en Valencia, qué actividades tenemos y cómo en la práctica llevamos a cabo esta idea de promover el pensamiento utópico, de devolverle cierta importancia dentro de lo que es el género fantástico y concretamente de la ciencia ficción. Vamos a empezar entonces con ese repaso histórico. Seguramente todos sabéis cómo se origina el término utopía y lo que significa, pero para recordaros, utopía literalmente viene del griego y significa no lugar, significa un sitio imaginario, ¿no? Un sitio que no existe en el mundo real. Y ese término lo acuña Tomás Moro, que escribe la novela del mismo nombre ya en el 1516. Tomás Moro es una figura muy interesante, es un filósofo clérigo inglés que se opone a la reforma anglicana y Eduardo VIII le acaba cortando la cabeza, como hizo con otros muchos, ¿no? Pero entre sus obras, la fundamental es esta utopía, ¿no? Es la que ha dejado un legado definiendo ese término y ese tipo de pensamiento. Y va a definir el patrón de lo que va a ser el pensamiento utópico durante muchos siglos. Esta utopía, esta sociedad imaginaria perfecta que él imagina, está en una isla, está aislada, realmente no forma parte de nuestro mundo, es algo que él construye, artificial, idílico, una sociedad pacífica, una sociedad donde se avanza muchos adelantos sociales que hoy en día quizás podamos disfrutar, pues existe una educación universal, existe una sociedad donde no hay una confrontación entre las diferentes clases de la sociedad. Él abre también, lo cual en su momento era muy avanzado, esta idea de la libertad religiosa que luego se va a imbricar en lo que es, por ejemplo, la Revolución Americana. Pero con todos estos avances o con todas estas novedades positivas, tiene también ese patrón utópico un elemento que va a ser siempre un problema dentro de la narración utópica, y es que es perfecta en el sentido de que es estática, y así es como debe ser en esta isla perfecta que no tiene ninguna relación con el mundo real, ¿no? Esto es un elemento que, como veremos, pues va a ser criticado y que hoy en día cualquiera que se plantee el construir una narración utópica no lo va a hacer en estos mismos términos. Esta idea la retoman muchos autores, vamos a ver solamente algunos de ellos. Francis Bacon en 1627 escribe otra de las obras de referencia de este tipo de narrativa que se llama La Nueva Atlántida. Igual que hace Moro, la sitúa en una isla perdida por ahí por el Pacífico, que se llama Ben Salem, y la novedad, siguiendo con esta tradición de ir separando lo que es el pensamiento laico del pensamiento religioso, pues él ya propone que la institución principal en esta sociedad ideal no es la Iglesia ni es el poder monárquico, es lo que él llama la Casa de Salomón, que es una institución de investigación. Pensad que estamos antes de que llegue Newton con sus leyes, o sea, es realmente antes de que empiece a desarrollarse la ciencia moderna. Bacon ya está pensando que la ciencia y la tecnología puede ser el fundamento para una sociedad mejor. Lo que hoy llamaríamos el tecnooptimismo, ¿no? Fue el primer tecnooptimista que hoy en día quizás se ha llevado a un extremo.
Pero su objetivo era este, presentar la idea de que la ciencia y la técnica pues, puede suponer un avance social, puede ser utilizada para el bien común. Como veréis en todas estas obras antiguas hay unos mapas, unas ilustraciones chulísimas de esas islas perfectas e ideales. Este debate sobre la sociedad perfecta pues se va a ir desarrollándose durante, por supuesto, la Ilustración, donde empieza a surgir el movimiento del socialismo ilustrado, que propone incluso pues, de cómo se deben construir las ciudades, cómo deben organizarse las sociedades del futuro, y ese debate lleva también a la creación de las distopías. Las distopías son una reacción a estas propuestas que se hacían en forma de utopías. Y esta tensión entre utopía y distopía pues, llega a un punto crítico a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido la revolución industrial, tenemos la teoría darwiniana de la evolución, entonces lo que parecía como una posibilidad de una sociedad maravillosa y perfecta basada en la tecnología y en el avance científico, pues empieza a verse las costuras, ¿no? Empieza a verse también el lado oscuro de ese progreso teóricamente ideal. Entonces vemos, por ejemplo, dos obras contrapuestas, muy influyentes ambas, a finales del siglo XIX, una que es Mirando atrás, de Bellamy, en el año 1888, que sigue esta tradición socialista utópica y propone pues, un futuro donde ese avance tecnológico y esa centralización de toda la gestión social pues, produce unos resultados maravillosos, ¿no? Pero justo un par de años después tenemos la otra cara de la moneda. Empieza a haber utopías que dicen, no, señores, no vamos a ir por la senda tecnológica hacia la perfección y la felicidad, sino que tenemos que volver atrás, tenemos que volver a la vida sencilla, a la vida pastoral, al campo, a la vida de la naturaleza. Y tenemos como ejemplo esta obra de William Morris, Noticias de ninguna parte. Entonces esto va a ser un debate candente en esta época, pensad en eso, en todos los efectos que tenía la revolución industrial en esta época con la contaminación en las fábricas, el trabajo forzado de los niños. Empieza a surgir con fuerza como movimiento político pues el socialismo, el anarquismo y el comunismo. En medio de todo este debate entre utopía y distopía empiezan a aparecer también las primeras utopías feministas. Pensad que estamos en medio del movimiento sufragista, hay también como parte de esta revolución social un fuerte componente feminista. Y una de las obras iniciáticas de este movimiento es, en inglés se llama Her Land, ¿no? La tierra de ella, que se ha traducido por El país de las mujeres, y donde se nos presenta pues una utopía desde el punto de vista feminista, tan feminista que es una sociedad solamente integrada por mujeres. Se supone que hay como una especie de virus que mata a todos los machos de la especie y entonces las mujeres tienen la suerte de que por accidente pues empiezan a reproducirse por partenogénesis, es decir, como una especie de clonación, ¿no? Sin necesidad de que intervengan los hombres. Entonces, claro, aquí se plantea el ideal de esa sociedad feminista donde los valores femeninos dominan y se supone que eso llevaría a una sociedad más pacífica, donde no hay esas guerras, por supuesto, ni ese tipo de enfrentamientos, pero también tiene elementos pues, bastante cuestionables que son muy de la época. Por ejemplo, la aplicación de la eugenesia. Esa reproducción va a ser controlada porque hay que controlar el volumen de la población, que empezaron a ver como un problema por las teorías de Malthus, etcétera, y también con esa selección de qué niños son los que, ¿no? Para eliminar pues, ciertas taras, etcétera, y ese campo de la eugenesia va a estar moviéndose entre la utopía y la distopía durante todos estos años. Va a haber autores como Huxley o como Wells que van a defender la eugenesia y luego se van a retractar cuando ven lo que los nazis están intentando hacer con ella, ¿no? Bien, bueno, aquí también, después de unas generaciones, están solo las mujeres y se supone que el amor romántico pues, ha desaparecido como ideal o como meta alcanzar para esas mujeres. Otra figura fundamental en esta época es H.G. Wells, que conoceréis porque es para muchos el padre de la ciencia ficción moderna, además de Jules Verne, de Julio Verne y de el Frankenstein de Mary Shelley. Pues Wells tiene obras que habréis oído hablar, ¿no? La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, pero él era un socialista de la sociedad fabiana y también continúa esta tradición de imaginar futuros
donde esos principios se ponen en la práctica. Wells venía de una clase social relativamente baja comparada con lo que eran los escritores de la alta cultura británica y fue despreciado bastante por ello, pero propone desde ya el año 1905 con una utopía moderna estos futuros gobiernos. Él hace mucho énfasis en que el futuro tiene que llevar a un gobierno planetario, por ejemplo, que esto será la única manera de eliminar las guerras, y estas mejoras sociales que ya hemos visto en obras anteriores, pues él las extiende, por ejemplo, define algo muy similar a lo que sería la renta mínima universal. También es consciente de esa limitación que decíamos antes, de las utopías antiguas donde todo era estático y perfecto y siempre así, y se da cuenta por la teoría de Darwin que la sociedad tiene que evolucionar y que no va a ser siempre igual. Entonces esto también es un elemento que él introduce en sus utopías. ¿Quiénes lideran ese mundo utópico de Wells? Pues una especie de samuráis, de guerreros, tipo caballeros Jedi, ¿no?, que podamos imaginar hoy en día. Es decir, hay una clase especial que son voluntarios y que altruistamente lideran esa sociedad. Es un aspecto, bueno, no sé si muy realista de ese futuro. Y estos escritos utópicos de Wells, bueno, si os fijáis, por ejemplo, La máquina del tiempo también van al futuro, y ahí es más bien una distopía. O sea, se ha dividido el mundo en dos clases, una capitalista, por así decir, y otro, pues la clase baja, ¿no?, que realmente no es una utopía. Wells empezó a darse cuenta de que esto no iba a ser tan fácil de implantar en la realidad, entonces empezó a alternar, pensar que también tenemos la Primera Guerra Mundial por en medio. Entonces empieza a caerse todavía más ese edificio del progreso y de la utopía. Y entonces él alterna entre visiones más pesimistas, más distópicas y más utópicas. Empieza a crearse lo que llamaremos utopías ambiguas, es decir, donde ya no todo va a ser perfecto, o al menos se va a admitir que la cosa puede ir bien o puede ir mal y que puede depender del punto de vista. Por ejemplo, en el 33, ya preveyendo que va a haber esta terrible guerra mundial, pues él crea una utopía, para algunos distopía, de qué pasa después de esa devastadora guerra cuando los aviadores que han dominado el aire de la guerra pues deciden crear su propio gobierno mundial que algunos califican de fascista, ¿no? Entonces empieza aquí a aparecer esa ambigüedad en la narrativa utópica. Por resumir, saltamos directamente a otro de los grandes clásicos de la literatura utópica, que es Los desposeídos, de Ursula Le Guin. Y ella directamente, como subtítulo de esa obra del año 74, ya le llama una utopía ambigua. ¿Qué hace Le Guin? Ella era una anarquista convencida, también muy influida por la filosofía taoísta. Entonces intenta definir en forma práctica, en una luna de un planeta, cómo sería una sociedad anarquista. Y el planeta madre de esa luna se desarrolla con una sociedad ultracapitalista, ¿vale? Entonces, como veréis ahí en la portada, contrasta esos dos mundos, que literalmente son mundos físicos, pero no lo hace de una manera moralista, diciendo estos son los buenos y estos son los malos, ¿vale? Nos va a presentar un protagonista de uno de esos mundos que quiere desarrollar la tecnología de los ansibles y tal, y bueno, se da cuenta de que en esa sociedad anarquista que está muy planificada y limitada en ciertos aspectos, no puede desarrollar eso, y entonces se va al mundo capitalista, y es una forma de descubrir el contraste entre los pros y los contras de cada uno de esos sistemas. A ver, ¿vale? Otra forma de utopía moderna es la que podemos encontrar en la serie de Star Trek. Si os fijáis en Star Trek, pues esa sociedad súper avanzada donde la Federación pues ha resuelto la escasez, ha resuelto la guerra interna, aunque bueno, pues sí hay esos enemigos externos que son como una especie de sociedades menos avanzadas, ¿no? más bestias. Tenemos ahí pues los Klingon y toda esta gente. Entonces, algo similar es lo que hace Iain Banks en su saga de la cultura, que son 9 o 10 libros, según como lo contemos. Entonces nos presenta una sociedad similar, se llama La Cultura, y es una sociedad que hoy llamamos de post-escasez, ¿no? Donde se han solucionado las necesidades básicas. Entonces ahí aparecen otros elementos, pues como esa necesidad de exploración, de colonización, de extender ese mundo maravilloso a otras sociedades, pero obviamente con los conflictos que plantea.
Otro representante de la narrativa utópica en la actualidad es Kim Stanley Robinson, que quizás conoceréis por su trilogía marciana, donde va contando todo el proceso de terraformación y de colonización de Marte, y más recientemente el Ministerio del Futuro, que se trata de un ministerio, un organismo que se crea para intentar solucionar el problema del cambio climático. Entonces, Kim Stanley Robinson, lo interesante de él es que él intenta llevar al mundo real ese pensamiento utópico, o al menos la posibilidad de mejorar ciertos aspectos del mundo, y lo hace utilizando ingeniería, o sea, utilizando la tecnología, por una parte, pero también intentando ver cómo políticamente se puede implantar ese tipo de solución, cómo el gobierno de Marte va evolucionando, o cómo esa estructura política del Ministerio del Futuro dentro de Naciones Unidas y tal, cómo empieza a funcionar, ¿no? Claro, eso lo hace al mismo tiempo más realista, pero al mismo tiempo más problemático, porque puede no ser tan fácil, pero realmente aborda ese desafío, ¿no? de llevar la utopía al mundo real. Y también muy recientemente, hasta la actualidad, la narrativa utópica ha derivado en etiquetas que hoy conoceréis como solarpunk o cozy science fiction, que es como ciencia ficción confortable, donde, bueno, pues se nos presentan mundos que en vez de ser distópicos, oscuros y pues apocalípticos, pues son futuros guays, donde pues la tecnología se ha desarrollado, pero también son relativamente sostenibles y limpios, y donde el humor pues juega también un papel importante. Quizás habréis oído hablar de Becky Chambers, que tiene esta saga de la peregrina o de Wayfarers, que pues eso es la exploración de mundos espaciales, pero con una aproximación muy diferente a lo que es la ciencia ficción clásica, o la saga de Matabot de Martha Wells, que tenéis una serie en Apple, en la televisión de Apple. Bueno, pues esto es casi un recorrido muy rápido. Vamos a ver concretamente Isaac Asimov, que es uno de los autores más reconocidos de la ciencia ficción, cómo él, que era en cierta manera científico, era doctor en química, y también pensaba que la ciencia debía servir como un medio para mejorar el mundo, que aspectos de alguna manera se adelantó a cosas que hoy en día nos están llegando y que podemos considerar utópicas o distópicas según el punto de vista. Por ejemplo, los robots, desde su inicio con la obra Rur de Karel Čapek, robot viene de la palabra checa esclavo, y esta obra de teatro lo que planteaba era que los robots eran esclavos que teníamos nosotros pues para hacer nuestros trabajos, nuestras fábricas y tal, pero se rebelaban, ¿no? Entonces ese mito del monstruo que hemos creado, que son los robots que se van a rebelar contra nosotros, Asimov lo relacionaba con el mito de Frankenstein, y claro, eso se convirtió en la época pulp y en la época de los años 50 pues en un lugar común donde los robots eran malos y se rebelaban y tal. Entonces Asimov lo que intenta es contrarrestar esa narrativa con una visión positiva sobre los robots. ¿Qué posibilidades buenas tendría esos robots, ¿no? Y él ya en los años 40 pensaba que ahí no había todavía ni ordenadores, ni mucho menos robots. Empieza a pensar en esos robots buenos, por así decir, con su cuento Robbie, pues que es un robot que hace compañía a una niña y que se divierte con la niña, o con los relatos de la doctora Susan Calvin en Yo Robot, es una fábrica de robots donde se han implantado esas leyes de la robótica. Lo que plantea Asimov es que podríamos crear unas leyes morales para los robots que los controlaran y les permitieran integrarse en nuestra sociedad. Lo que pasa es que de ahí surgen una serie de contradicciones también, ¿no? Que son muy, muy divertidas. Por ejemplo, en el primer cuento de Susan Calvin, se llama Mentiroso, pues crean al azar pues un robot que puede leer el pensamiento. Entonces, la primera ley de la robótica es que el robot no puede hacer daño a un ser humano. Y cuando la doctora Calvin se entera de que él puede leer el pensamiento, ya está enamorada de un compañero de trabajo, le pregunta, bueno, ¿y yo le gusto a ese tío? Porque sabe que él puede leer el pensamiento, el robot, y el robot le dice, sí, está enamoradísimo de usted, le está mintiendo porque no quiere hacerle daño, ¿no? Entonces eso crea un conflicto muy interesante. Pero Asimov no solamente utilizó a esos robots humanoides, sino que también imagina en el futuro otra figura relacionada con la inteligencia artificial con la que nosotros estamos empezando a convivir,
que es ese algoritmo, ¿no? Él lo llamaba multivac, una máquina que había absorbido todo el conocimiento humano y a la que los científicos e incluso los gobernantes le hacían preguntas para que resolviera problemas complejos por ellos, ¿vale? Era una especie de ChatGPT. Y entonces Asimov tiene una serie de cuentos sobre esta inteligencia artificial donde pues, va respondiendo a diferentes preguntas muy, muy interesantes. Asimov también se da cuenta de que eso va a tener un impacto en la educación en el futuro, ¿no? Los ordenadores y la inteligencia artificial. Tiene un par de cuentecitos donde curiosamente los protagonistas son siempre niños que están recibiendo esa educación de ordenadores o de robots. Entonces hay uno que se llama Cómo se divertían, donde los niños descubren por accidente un libro y dicen, ostras, los niños del pasado aprendían con libros, ¿no? En lugar de tener ahí el robot que les explicaba cosas. Entonces es un debate pre-nostálgico, imaginando así lo que les pasará a los niños del futuro sobre la parte buena y la parte mala que puede tener el uso de la inteligencia artificial. O en Algún día, donde es un robot que crea cuentos, que crea historias para contar a los niños, ¿no? Y entonces como los niños intentan manipularle y el robot al final se enfada un poco con ellos y les dice algo así como, ya veremos en el futuro quién es el que lleva las cosas, quién lleva el sartén por el mango. Bien, pensando en esa evolución de la raza humana, de cómo nos vamos a extender por el espacio, pues entonces Asimov se preguntó qué papel iban a tener los robots y la inteligencia artificial en esa colonización. Tiene una trilogía de novelas súper interesantes, Bóvedas de acero, El sol desnudo y Los robots del amanecer, donde plantea esa dicotomía. Hay gente que se quiere quedar en la Tierra y vivir ahí tranquilamente, encerrados en sus cúpulas, y hay otros humanos que salen al espacio y que usan los robots para colonizar el espacio. Entonces, la visión de Asimov inicialmente es optimista respecto al espacio. Dice, no, tenemos que salir de la Tierra, tenemos que colonizar el universo, pero también se da cuenta a la larga de que depender demasiado de los robots pues puede ser un problema. No en el sentido de que se vayan a rebelar contra nosotros y nos vayan a matar como Skynet, sino que nos pueden hacer demasiado complacientes. O sea, pueden resolvernos tanto la vida que al final perdamos la motivación y perdamos nuestro conocimiento, nuestra capacidad de resolver problemas, ¿vale? Entonces es curioso, porque sin hacer mucho spoiler, pero veremos que los robots van a ir desapareciendo en el futuro de Asimov por esa razón. Porque los robots mismos, para ayudar al ser humano, se van a dar cuenta de que tienen que desaparecer, de que tienen que dejarlo que vaya a su bola y de que se desarrolle como ser biológico, ¿eh? Y en ese afán de Asimov de resolver el futuro de la humanidad, pues una de sus obras para mí mejores, las mejores novelas que tiene es El fin de la eternidad. Ahí la tecnología que se usa es el viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo como una manera, por parte de una organización que se llama la Eternidad, de controlar qué sucede en todos los siglos del futuro de la humanidad. Es brutal, os la recomiendo mucho, ¿vale? Pero al mismo tiempo es una distopía, porque eso lleva a un hipercontrol de la vida humana, ¿no? Y su saga más conocida, por supuesto, pues es la saga de la Fundación, que originalmente eran 3 libros y luego ha ido completando, donde se utiliza otra tecnología para controlar la evolución futura, que es la psicohistoria. Es una ciencia que puede predecir las grandes tendencias de la evolución de la sociedad, se predice el fin del imperio galáctico y cómo se intenta eso solucionar y redirigir la evolución humana hacia otro futuro estable. Y ahí, sin hacer muchos spoilers, veremos que hay también cierto papel de la inteligencia artificial. Bueno, uno de los cuentos de Asimov sobre multivac se llama en inglés Franchise, que se tradujo por Sufragio Universal. Y lo que planteó aquí Asimov es, bueno, si la inteligencia artificial puede responder a las preguntas y ayudarnos a gestionar la sociedad, ¿no podría también decirnos quién tiene que gobernar la sociedad? Entonces, en el cuento de Franchise, lo que pasa es que multivac, para decidir quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, solamente tiene que entrevistar a una persona. Le hace unas preguntas sobre cómo ve la situación actual y a partir de eso deduce quién es la persona adecuada para ser el presidente de Estados Unidos. Bueno, es una pregunta que aunque parezca realmente muy extraña, muy utópica, cómo la IA puede
gobernar la sociedad humana, se está planteando seriamente, al menos cómo puede ayudar a mejorar la gestión pública. Por ejemplo, el Centro Kennedy en la Universidad de Harvard ha definido diferentes aspectos en los que la inteligencia podría ayudar a mejorar la gestión. Obviamente, si por ejemplo la decisión sobre una contratación pública la toma una IA, no la toma el concejal de turno con sus sobornos, ¿no? Puede haber una mayor transparencia, puede haber un gasto más objetivo conforme a las prioridades que realmente nosotros planteamos, ¿no? En lugar de votar cada 4 años, hay gente que plantea que la IA puede extraer a partir de las redes sociales o de entrevistas con la gente realmente qué prioridades tiene la gente para el gasto público o para la gestión pública, de manera que haya una mejor participación de la sociedad en esa gestión. O, por ejemplo, hay quien lo está planteando ya pues, como una forma de integrar la opinión en la toma de decisiones casi diarias, no necesariamente solamente con la votación. Claro, una IA puede tener una visión a largo plazo, que es lo que falta bastante en la política real, ¿no? Los políticos normalmente no piensan en qué va a pasar dentro de 20 años. Una IA sí podría hacerlo, ¿no? Desgraciadamente es lo que hacen también en China, ¿no? Que se plantean estos planes a largo plazo y luego tienen la capacidad de control necesaria para ponerlas en marcha. Bueno, en mi novela Holocracia trata un poco ese tema, esa contraposición que veíamos antes entre la sociedad futurista hipertecnológica y la sociedad pastoral que vuelve a la naturaleza, pues la desarrollo ahí en ese libro. Bueno, pasemos a entonces qué hace el proyecto Fundación Asimov dentro de esa tradición de la narrativa utópica. Pues en general lo que hacemos es utilizar la ciencia ficción como herramienta para fomentar el pensamiento crítico. Por supuesto, la ciencia ficción puede abrir la mente de muchas maneras y plantear opciones que la gente en su mundo normal no se plantea, y es una forma de divulgar conocimiento, de hacer que la gente pues, rompa un poco sus esquemas mentales, que se anticipe a posibilidades tanto buenas como malas del futuro, ¿no? Y luego veréis ejemplos de estas actividades de divulgación. Una de las más interesantes es nuestro trabajo con las bibliotecas en diferentes ciudades para crear fondos de ciencia ficción. Se ha hecho hasta ahora en Madrid, Valencia y Barcelona. Todo funciona con donaciones, o sea que gente que tiene libros de ciencia ficción, editoriales o coleccionistas, pues van donando los fondos y se van recogiendo en esas ciudades. Hay una gran base de datos donde podéis consultar qué hay en cada biblioteca y ir ahí a buscarlo. Están pues todas las obras fundamentales, más un montón de obras que seguramente no conoceréis, obras también de análisis de la historia de la ciencia ficción. Concretamente, bueno, aquí podéis ver, creo que esta es la de Barcelona, y lo interesante de estos fondos en las bibliotecas es que no solamente están los libros, vamos añadiendo también películas, vamos añadiendo cómics, sino que se desarrollan actividades en la misma biblioteca pues para fomentar la lectura y el análisis de esas obras de ciencia ficción. Esta es la sede en Valencia, no sé si habéis estado, es una biblioteca increíble, en el Parque de Marchalen, es una antigua masía que se restauró, y hay un piso entero donde tenemos ya un enorme fondo de obras de ciencia ficción. Todas las actividades allí son abiertas y, por supuesto, hay algunas cosas que son solo de consulta, pero la mayoría pues se pueden prestar, igual que cualquier otro libro en la biblioteca. Y las actividades que realizamos son la más básica, digamos, es un curso de introducción a la ciencia ficción. Pensad que el objetivo no es atraer a gente que ya está en el fandom y que ya conoce la ciencia ficción y que son frikis y que lo conocen todo, sino gente que en su vida a lo mejor ha leído nada de ciencia ficción, que no la conoce, que solo tiene la imagen de las películas, pero que no le ha sacado el jugo a lo que realmente es la ciencia ficción, que va mucho más allá del cine. Entonces tenemos ese curso de introducción a la ciencia ficción, se suele hacer cada año, son 8 sesiones, pero hemos hecho uno sobre películas y ciencia ficción, y justo ayer terminamos otro ciclo sobre cómic de ciencia ficción. Es decir, que el contenido también se va renovando cada año, y de hecho la misma gente pues suele venir todos los años porque siempre hay novedades. Y luego aparte se hacen estas actividades lúdicas que se llaman encuentros alien, donde tenemos charlas y también hacemos juegos de mesa.
Pensad que bueno, la gente de Fundación Asimov tiene una experiencia de 30 años en el activismo cultural, que viene de la radio independiente, están muy metidos también en las actividades con juegos de mesa. ¿Vale? Y otra actividad muy interesante, que es el club de lectura. Lo hacemos también los viernes después de los cursos, y también ha sufrido diferentes versiones. Ahora lo que estamos haciendo es que la gente busque por ellos mismos los libros, porque los que son muy clásicos son a veces difíciles de encontrar, pero en otras ocasiones pues es la propia biblioteca la que presta esos libros. Entonces, abre debates de discusión súper interesantes, porque obviamente cuando leemos un libro de hace 30 o 40 años, pues la visión es muy diferente a lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces eso pues genera muchos debates interesantes. Otra actividad que hemos hecho a veces es entrevistar a autores especialmente interesantes dentro de esta línea de la utopía y la distopía. Y uno de ellos que os voy a recomendar muy especialmente, si no lo conocéis, es Fernando Martorell Campos. Él es un filósofo valenciano y tiene 2 libros fundamentales. Este que se llama Contra la distopía, y que me sirve para justificar un poco por qué estamos hablando de utopía. La tesis que plantea Francisco es que la distopía juega un papel importante, porque es una visión crítica, es una visión que nos puede ayudar a prevenir cosas horribles del futuro, pero la saturación que vivimos actualmente nos está como desensibilizando, y más bien lo que está provocando es que no veamos alternativas, ¿no? Y el no ver alternativas hace que no veamos otros futuros posibles, y si no vemos otros futuros posibles no podemos cambiar las cosas malas que tenemos en la sociedad. Entonces Francisco tiene este libro y tiene otro que se llama Soñar de otro modo, donde lo que propone es eso, cómo recuperar la utopía de otra manera, más abierta y menos rígida, pero para pensar en otros mundos posibles. Entrevistamos también a Karma Torras, que es una científica del CSIC que desarrolla robots para asistencia a las personas en hospitales, etcétera, y que representa pues eso que veíamos con Asimov, ese lado positivo que puede tener la tecnología de inteligencia artificial. El otro día también comentaba con una compañera del club de lectura que están implantando en las consultas médicas, de manera como pruebas en inicio, para que sea una IA la que recoja el historial médico del paciente a medida que el médico le va preguntando cosas, lo va entrevistando, simplemente para quitarle trabajo al médico o a la doctora, ¿no? Para que no se enfoque en escribir todo el rato y realmente se comunique con el paciente y la IA sea la que recoja la información, ¿no? Entonces, muy interesante ese tipo de aplicaciones. Otra novedad de este año es que hemos creado unos cuadernos monográficos sobre autores y autoras que no son de los más conocidos, pero que vamos a ir contándolos a partir de enero. Va a haber una sesión dedicada a cada autor y vais a tener ese folleto donde se cuenta por la biografía y las obras del autor. Pero lo que realmente tiene que ver más con la charla de hoy, ¿qué es lo que hacemos de forma práctica para recuperar la utopía? Pues os lo va a contar el director de nuestro proyecto, que es Ángel, y es lo que llamamos movimiento Pragma. A ver si lo podemos poner en marcha el vídeo. A medida que nuestro proyecto ha ido consolidándose, hemos podido orientar una parte de nuestro esfuerzo hacia ciertos aspectos más especializados del género de la ciencia ficción. En 2018 lanzamos la iniciativa Movimiento Pragma, con la publicación de un decálogo en el que se recogen una serie de reflexiones que pudieran servir de punto de partida para iniciar y estimular un proceso de regeneración, de puesta al día del género de la ciencia ficción, en el sentido de contrarrestar esa tendencia, ese sentir distópico de carácter pesimista y oscuro que lleva décadas instalado tanto en la ciencia ficción como a nivel social y al que parece ser nos hemos acostumbrado. Con esta iniciativa se pretende recuperar y actualizar el potencial de la ciencia ficción para especular y extrapolar a partir del conocimiento y las tecnologías actuales, realizando propuestas en clave positiva y constructiva que puedan dar respuesta a dilemas y problemáticas que ya tenemos sobre la mesa, propuestas que permitan esbozar y proyectar nuevos horizontes de futuro en clave positiva. La evolución y la buena acogida de esta iniciativa ha dado lugar a la creación de una publicación digital gratuita que hemos bautizado como Cuadernos Pragma, donde se pretende, siempre en tono divulgativo, aportar cierta consistencia teórica a nuestra propuesta del movimiento Pragma.
Asimismo, el pasado año 2019 convocamos el primer premio Pragma de relato corto de ciencia ficción para incentivar entre los escritores del género la creación de relatos bajo las premisas del movimiento Pragma. En junio de 2020 se publicó el fallo del jurado y en el otoño de 2021 se publicó el libro con la recopilación de las obras ganadoras. Muy bien, aquí tenéis, todo este material está accesible en la web de forma totalmente abierta. Todo lo que plantea este decálogo del movimiento Pragma, este movimiento subversivo y revolucionario, es recuperar la utopía, y es muy difícil porque, si os fijáis, en la producción tanto literaria como audiovisual en el campo de la fantasía, pues no sé si más del 90% es temas apocalípticos y distópicos y tal, ¿no? Entonces lo que planteamos es recuperar de esa tradición literaria que hemos visto el plantear alternativas, en plantear futuros que no son horribles, pero que al mismo tiempo tengan un cierto componente realista, ¿no? O sea, que no sean castillos en el aire literalmente o cosas que suceden en una isla remota y que nadie es capaz de crear en la realidad. Entonces, pues eso, planteamos llevar la utopía un poquito a la realidad en la misma línea que hace Francisco Martorell en Soñar de otro modo. Esos cuadernos Pragma que comentaba Ángel también están disponibles, entonces son un poquito más en detalles sobre cuál fue la evolución de la utopía, cuál ha sido la evolución de las distopías y por qué hemos llegado a ese estado actual de saturación, y que otros autores pues han tenido otras aproximaciones diferentes. Y tenéis también ese volumen de Tiempo de Utopías que recopilamos con los ganadores del premio, y fue realmente muy difícil, o sea, no es tan fácil ponerse a escribir un futuro que sea bonito, que sea mejor, viendo lo que vemos. A veces es un cambio de perspectiva, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis toda la información, si os interesa saber más del proyecto, hay sitio web, y hay también un canal de Telegram específico de las actividades que se hacen aquí en Valencia, o en el canal general pues también se suelen poner si las queréis consultar y si os apetece venir en algún momento. Pero cuando tenemos un poco de tiempo también, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, como veis el tema, estáis hasta las narices ya de distopía o os sigue fascinando igual. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Tú tienes buena voz. Pues son áreas donde tienen muchas posibilidades interesantes. En la medicina, desde luego, esta misma colega que os comentaba que están desarrollando ese asistente para los médicos, también están implantando ya para radiología. Sabéis que los modelos de inteligencia artificial se entrenan con modelos, con ejemplos. En el caso de la radiología, pues cuando se hace un escáner, unos rayos X, los resultados del radiólogo profesional se pueden meter al modelo para que aprenda a detectar, pues yo qué sé, cánceres, tumores, cualquier cosa. Y lo que se ha visto es que la exactitud de esos modelos es brutal. Llega a ser mayor que la propia de los profesionales, pero obviamente siempre se utiliza como un asistente, ¿no? Como para que le dé un primer diagnóstico que luego el médico corrobora. Entonces, ese es uno de los casos donde la aplicación es más obvia y ya se está poniendo en marcha, ¿vale? Lo que hay que tener cuidado siempre es que ese elemento humano quede siempre como digamos, el último decisor de ese diagnóstico, o que no se pierda ese contacto humano, ¿no? Porque tú puedes meterle unas radiografías, pero a lo mejor el propio relato del paciente también es importante, ¿no? Y eso al final, hoy por hoy, es solamente un humano quien lo sabe calibrar. ¿Cuál era el otro? La justicia. La justicia tiene un problema muy serio de gestión de datos, ¿no? Sabéis, bueno, la lentitud que tiene en partes por los sistemas obsoletos que tienen de gestionar la información de todos los casos. Entonces, la organización de esa información podría ser una forma
muy interesante de acelerar todos esos procesos. Hay ya inteligencias artificiales que ayudan a redactar o a, digamos, resumir documentación jurídica por la capacidad que tiene de sintetizar la inteligencia artificial. Entonces tú le puedes lanzar ahí, pues yo qué sé, todos los precedentes y te puede hacer una argumentación basada en eso. Entonces los abogados, como todo el mundo en cualquier profesión, está empezando ya a utilizarlo. Lo que habrá que ver es cómo se introduce realmente en la justicia oficial, ¿no? en los propios procedimientos, pero yo creo que para acelerar ciertos procesos sería fundamental. Bueno, pues creo que ya estamos cerrando. Muchísimas gracias por vuestra atención y yo estaré por aquí un rato más.